Hola, esta es una viga inclinada con carga inclinada perpendicular al eje de la barra, con reacciones verticales pero no perpendiculares al eje de la barra. Entonces aquí tenemos una carga distribuida de 5 toneladas sobre metro, inclinada perpendicular al eje de la barra. Aquí tenemos un apoyo móvil que genera una reacción en torno a su eje, en este caso el eje vertical, y aquí tenemos un apoyo fijo que me genera dos reacciones, una en torno al eje X y una en torno al eje Y. Vamos a buscar la longitud de inclinación, un ángulo de inclinación, la puntualización de carga y el cálculo de las reacciones. Como la carga está inclinada, debemos buscar primero la longitud de inclinación para puntualizarla. La longitud de inclinación la buscaremos por Pitágoras, es decir, raíz cuadrada de los catetos, de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces tenemos raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, dando como resultado raíz cuadrada de 25 más 9, es decir, raíz cuadrada de 34. Será igual a 5.83 metros. Quiere decir que la longitud de inclinación es 5.83 metros. Para el ángulo de inclinación tenemos que el ángulo de inclinación será igual a tangente inversa del cateto opuesto entre el adyacente, es decir, tangente inversa de 3 entre 5. 3 entre 5 es 0.6 y tenemos que el ángulo será igual a tangente inversa de 0.6, dando como resultado 30.96. Una vez encontrada la longitud de inclinación, vamos a puntualizar la carga. Para la puntualización de carga, como es un rectángulo, yo digo la carga puntualizada será igual al área de rectángulo. Entonces el área de rectángulo será igual a base por altura. En este caso tenemos que la altura es 5 toneladas sobre metro y la base es 5.83 metros. Tachamos metro con metro y nos queda 5 toneladas por 5.83, dando como resultado 29.15 toneladas. Una vez encontrada la carga puntualizada, vamos a encontrar las componentes, porque la carga de 29.15 es una carga inclinada. Entonces aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, donde me muestran todas las fuerzas que incurren en la estructura, incluyendo sus reacciones. Aquí tenemos la reacción en A del eje Y, la reacción en B del eje Y, la reacción en B del eje X. Aquí tenemos el ángulo de inclinación, que es 30.96 y por alterno externo será igual a este de aquí, que forma la componente en X. Yo sé que con el eje X este ángulo de aquí será 90, por lo tanto si yo le resto este ángulo de aquí de 30.96 menos 90, tendré el ángulo alfa. Entonces la componente Y estará puntualizada a la mitad de 5, que es 2.5, y la componente en X estará puntualizada a la mitad de 3, que es 1.5. Para encontrar el ángulo alfa, yo digo ángulo alfa será igual a 90 menos el ángulo Z o teta, que es de 30.96, dando como resultado ángulo alfa 90 menos 30.96 será igual a 59.04. Para la componente en Y, yo digo la fuerza multiplicada por el seno del ángulo, que es 59.04, dando como resultado 24.99. La componente en X será igual a la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo, es decir, 29.15 por el coseno de 59.04, dando como resultado 14.99. Una vez determinada la componente, la ilustramos acá. Tenemos que vamos a trabajar con la componente, solamente decir que esta fuerza no se trabajará, es decir, no se tomará en cuenta en la sumatoria de momento. Entonces, para encontrar esta incógnita, vamos a hacer sumatoria de momento en este punto, en el punto B. Entonces tenemos sumatoria de momento en el punto B igual a 0, antihorario positivo. Quiere decir que todo lo que gire en sentido horario será negativo. Entonces tenemos que esta fuerza, si el punto de giro es este, esta fuerza giraría así, quiere decir que es positivo. Esta fuerza también giraría así, quiere decir que es positivo. Y esta fuerza giraría así, quiere decir que es negativo. Entonces tenemos 14.99 por su distancia, en este caso sería la altura de 1.5 más 24.99 por su distancia, que en este caso es 2.50 metros, menos la reacción RY por su distancia, que es 5 metros. Será algo así: 14.99 toneladas por 1.5 metros más 24.99 por 2.5 metros, menos la reacción en A del eje Y por su distancia, que es 5 metros, igual a 0. Esta operación de acá
me dará 84.96 toneladas por metro, menos la reacción por su distancia, que es 5 metros igual a 0. Entonces, despejando la reacción, como está negativo, lo muevo a la derecha haciendo igual, todo se queda igual. Entonces, reacción a Y multiplicada por su distancia, 5 metros, igual a 84.96 toneladas por metro. Y como está multiplicando por 5, vamos a dividir ambos lados entre 5 para eliminar el 5 y despejar la reacción. Entonces tenemos R a Y multiplicado por 5 metros, entre 5 metros se tacha, igual a 84.96 toneladas por metro. Entre 5 metros tachamos metro con metro y nos queda 84.96 toneladas entre 5, dando como resultado R a Y igual a 16.99 toneladas. Para encontrar ahora esta incógnita, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y y decimos que hacia arriba es positivo. Y entrará la reacción que ya fue encontrada de 16.99 toneladas, menos esta componente de 24.99, más esta reacción que vamos a encontrar. Entonces tenemos RBY menos 24.99 más 16.99 igual a 0. Entonces, negativo 24.99 más 16.99 será igual a negativo 8. Por lo tanto, RBY menos 8 igual a 0. Despejando RBY tenemos que será igual a 8 toneladas. Para encontrar la otra incógnita, RBX, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y y decimos que hacia la derecha positivo. Y entrará la componente de 14.99 positivo menos la reacción RBX. Entonces tenemos menos RBX más 14.99 igual a 0. Despejando RBX, como está negativo pasa positivo, a la derecha siendo igual, todo se queda igual. Tenemos que RBX será igual a 14.99 toneladas. Entonces, si proyectamos las reacciones, nos quedará así como se muestra la estructura. Y si queremos encontrar la fuerza interna, es decir, la fuerza axial, la fuerza cortante y el momento flector, la vamos a determinar a través del método de los cortes o método de las secciones, que haremos en un video próximo. Y bien, hasta aquí es nuestro video. Por favor, comparte este video y suscríbete. Sube un video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima. Hola, en este video encontraremos las fuerzas internas para la siguiente viga mostrada, la cual es una viga inclinada con carga inclinada perpendicular al eje de la barra, con dos apoyos que poseen reacciones verticales pero no perpendicular al eje de la barra, por lo tanto originan axiales y cortantes dichas reacciones. Las reacciones fueron determinadas en un video anterior, donde la reacción en A del eje Y dio 16.99 toneladas, la reacción en B del eje Y dio 8 toneladas, la reacción en B del eje X dio 14.99 toneladas. Tenemos que aquí hay una longitud de inclinación de 5.83 metros, el ángulo de aquí es 30.96 que se determinó en el video anterior. Entonces el método que vamos a utilizar para encontrar las fuerzas internas es el método de los cortes, que consiste en yo seccionar la estructura y encontrar las fuerzas internas, es decir, el momento flector, la fuerza cortante y la fuerza axial de dicha estructura. Entonces, como este método consiste en dar un corte en cada tramo, como aquí hay un solo tramo, nada más se dio un corte 1, es decir, corte K1 es este, que se cortó a una distancia X, pero a una altura conocida de 5 toneladas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es apartar el corte, donde decimos que se cortó a una distancia X y se puntualiza base por altura, en este caso, el área del rectángulo. En este caso tenemos que será una base que es X y una altura que es 5, por lo tanto será 5X, y se puntualiza en el centroide de un rectángulo, el centroide X de un rectángulo, que es la base entre 2, en este caso será X entre 2. En este corte entró la reacción de 16 toneladas sobre metros. Tenemos como incógnita un momento flector, una fuerza axial y un cortante. Como dije ahorita, como las reacciones son verticales, no perpendiculares al eje de la barra, generan axiales y cortantes. Dichos axiales
si aquí tenemos que esta carga está inclinada con respecto a la barra, si le determinamos la componente en X y en Y, tenemos que la componente en X será la reacción multiplicado por el seno del ángulo y en Y será la reacción por el coseno del ángulo. Recordando que las fuerzas axiales son aquellas que actúan según el eje del elemento y las fuerzas cortantes son aquellas que actúan perpendicular al eje del elemento. En este caso tenemos que la axial será 16.99 por el seno del ángulo, que es 30.96. Y esta fuerza de aquí será el cortante de 16.99 por el coseno del ángulo. Entonces vamos a determinar las fuerzas internas. Vamos a comenzar diciendo que si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, diciendo que el inclinado así es Y, tenemos que entrar a la componente, esta carga de 5X y el cortante, que es el que vamos a determinar. Entonces tenemos que hacia abajo positivo y tenemos negativo 16.99 por el coseno de 30.96 más 5X más el cortante 1 igual a 0. Despejando el cortante tenemos que como está positivo lo muevo a la derecha de signo igual, todo cambia de signo y tenemos dando como resultado organizado el cortante 1, tenemos que la ecuación será igual a negativo 5X más 16.99 por el coseno de 30.96. Si lo evaluamos, cuando x vale 0 y cuando x vale 5.83, que es la distancia que tiene la longitud de la inclinación, entonces tenemos que cuando x vale 0, tenemos que el cortante será igual a negativo 5 por 0, 0, más 16.99 por el coseno de 30.96, dando como resultado que a 14.56 toneladas. Cuando evaluamos, cuando x vale 5.83, tenemos negativo 5 por 5.83 más 16.99 por el coseno de 30.96, dando como resultado 14.56. Quiere decir que irá desde 14.56 y bajará a negativo 14.56. Entonces, para encontrar el momento, ya encontramos el cortante. Para encontrar el momento vamos a hacer sumatoria de momento del punto imaginario igual a 0. Y en sentido antihorario positivo, quiere decir que todo lo que gire en sentido horario será negativo. Si tenemos que el punto imaginario es esta fuerza de aquí, esta componente giraría así, por lo tanto será negativo. Esta fuerza de aquí giraría así, quiere decir que es positivo. Y el momento, esas son las únicas tres cosas que entran. Recuerden que el momento será igual a fuerza por distancia perpendicular. Entonces tenemos negativo 16.99 por el coseno de 30.96 por x más 5x por su distancia, que es x medio, más el momento 1 igual a 0. Aquí tenemos que si multiplicamos 5x por x entre 2 será igual a 5x al cuadrado entre 2. Y si despejamos el momento, tenemos que el momento será igual a negativo 5x al cuadrado entre 2 más 16.99 por el coseno de 30.96 por x. Y evaluando cuando x vale 0 y cuando x vale 5.83. Cuando x vale 0 tenemos que el momento es 0, por lo tanto comienza en 0. Y cuando x vale 5.83 tenemos que el momento también dará 0. Por lo tanto comienza en 0 y termina en 0. Y como sabemos que el cortante pasó desde positivo a negativo, quiere decir que hay un momento máximo que debemos determinar. Ahora, para la fuerza axial, x será en función de la inclinación, por lo tanto entrará esta fuerza de aquí y la fuerza axial. Tenemos 16.99 por el coseno de 30.96 más la fuerza axial, que será N1 igual a 0, y 16.99 por el seno de 30.96 es igual a 8.74 más la fuerza axial igual a 0. Despejando la fuerza axial tenemos que la fuerza axial será igual a negativo 8.74. Una vez encontrados los valores del momento cortante y axial, entonces vamos a proyectar y a realizar los diagramas de momento flector, fuerza cortante y fuerza axial. La fuerza axial está expresada con una N en tonelada, la fuerza cortante con una Q en toneladas y el momento con una M en tonelada por metro. Entonces tenemos que la axial me dio negativo 8.74, quiere decir que bajará 8.74 y será una línea constante
de negativo 8.74. La primera fuerza cortante me dice que es 14.56, quiere decir que sube 14.56 y baja a negativo 14.56, quiere decir que subió 14.56, bajó a negativo 14.56, la cual irá lineal porque cuando tenemos una carga distribuida el cortante es lineal y el momento parabólico. Entonces el momento me dice que comenzó en 0 y terminó en 0, pero como dije ahorita, el cortante pasó por 0, quiere decir que hay momento máximo. Para determinar el momento máximo decimos que el cortante será igual a 0, por lo tanto igualamos la ecuación a 0 y tenemos 0 igual a negativo 5x más 16.99 por el coseno de 30.96. Entonces si le sacamos el valor a esto tenemos 0 igual a negativo 5 más 14.56. Despejando a x tenemos que x será igual a 14.56 entre 5, dando como resultado x igual a 2.91. Entonces, con ese valor vamos a evaluar la ecuación del momento y nos dará el momento máximo. Entonces, tenemos que el momento máximo será igual a negativo 5 por 2.91 al cuadrado entre 2 más 16.99 por el coseno de 30.96 por 2.91, dando como resultado negativo 21.17 más 42.36. Resultado final, momento máximo igual a 21.21 toneladas por metro. Quiere decir que comienza en 0, sube 21.91 y termina en 0. Será algo así. Esto aquí es positivo, esto aquí es positivo, esto es negativo, negativo. Y bien, hasta aquí es nuestro video. Por favor, comparte este video y suscríbete. Subimos un video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.